Nuevamente les invito en esta hora a, a meditar en la palabra de Dios y a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Porque después de todo, creo que si escuchamos la palabra de Dios es con el propósito de saber lo que Él nos dice. Por eso en esta hora yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6 y versículos 13 y 14. El libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículos 13 y 14, que dice de la siguiente manera: Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. El profeta Jeremías. Jeremías les había estado amonestando y les había estado diciendo acerca de lo que Dios estaba preparando para con ellos, por el hecho de que realmente su vida no era del agrado de Dios. Y les había estado denunciando juicio y castigo, hambre, pestilencia, muerte. Era el mensaje del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque aquella nación se había convertido en una nación apóstata. Es decir, prácticamente vivían y se movían lejos de Dios. Pero tenían un concepto equivocado. Ellos creían que estaban bien delante del Señor, cuando sus vidas eran totalmente contrarias a los mandamientos y a las enseñanzas, al pacto que Dios había hecho con ellos. Esto debido a que algunos de los que lo escuchaban y que incluso de los que enseñaban al mismo pueblo, tildaban a Jeremías de exagerado, de derrotista y de sumamente pesimista. Jeremías, fiel a su Señor, les había enseñado y les había predicado, había cumplido con la responsabilidad que Dios había puesto sobre sus hombros. Aunque todo el pueblo y principalmente los líderes de aquella nación lo atacaban y lo criticaban, sin embargo, él, fiel a su Señor, cumplió con el mensaje y les dio la enseñanza que ellos no solamente necesitaban, sino que era de parte de Dios. Ahora bien, y este mensaje llega para nosotros, porque es palabra de Dios. Y nosotros vamos a meditar en lo que el profeta Jeremías les hablaba y les decía, que era lo que él deseaba que escuchasen y que para que rectificasen su camino y para que volvieran a Dios. Vamos en esta hora a meditar en lo que podríamos llamar una curación superficial. Fíjense bien, una curación superficial. Cuando estamos enfermos, nosotros buscamos de alguna manera solucionar nuestro problema, arreglar lo que está mal en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Ahora bien, pero lo más terrible de el caso en un momento dado es que cuando la persona está enferma y no acepta que está enferma, es lo peor que le puede suceder a una persona. Aunque a ojos vistos
realmente se ve y se observa que se encuentra en una situación deplorable. Sin embargo, esta persona dice, estoy bien, no pasa nada. Eso es lo más terrible y espantoso que pueda suceder. Bien, pues esto era lo que sucedía con esta gente. Y es lo que sucede en nuestra actualidad. El diagnóstico de nuestro tiempo es, en realidad, que la sociedad está enferma. Y que las personas no quieren hacer caso, es decir, hacen caso omiso de las advertencias que Dios le dice y que Dios le da, porque simplemente no quieren nada con Dios. Sin embargo, es necesario que nosotros anunciemos y digamos lo que es la verdad y que el Señor está proyectando para que nosotros nos demos cuenta de cuál es nuestra situación. Una curación superficial. Bien. ¿Qué es lo que el profeta Jeremías nos enseña? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de aprender en este pasaje? Primero, toda enfermedad es de índole espiritual. Fíjense bien. Realmente es de índole espiritual. Por lo general, es así. Versículo 13 al principio, dice el versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Esta era la descripción de aquella nación que se había vuelto contra Dios. ¿Cuál era la razón? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas por el solo hecho de atesorarlas. Eso es la avaricia. Es un afán desmedido, no importando lo que tengan que hacer para adueñarse incluso de lo que no les pertenece. Eso es la avaricia. Es codicia, avidez, es ambición. Es inmoderado y excesivo deseo de poseer por un endiosamiento personal que tiene la gente por realizar estos actos de pillaje para lograr propósitos egoístas totalmente y que no están dispuestos a sujetarse a ninguna ley, menos a la ley de Dios. Esto es, mis amigos y mis hermanos, amigo mío, esto es de índole moral, espiritual. Esto es una cuestión del corazón interna. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo, hablando de estas cosas, dice, no es lo que entra al cuerpo, es lo que sale. Porque del corazón salen las avaricias. Y sale todo este tipo de pensamientos y de acciones que en ese sentido lo convertimos después en acciones. Y todo es precisamente por un mal moral que existe en nuestra vida. En una ocasión en que al Señor Jesucristo le trajeron un enfermo, había mucha gente y no podían entrar. Eran 4 personas que traían a un paralítico. Entonces, a causa de que en donde el Señor Jesús estaba enseñando era una casa, pero era tanta la gente que no pudieron entrar. Entonces se fijaron
que podían entrar subiéndose a la casa, rompiendo el tejado y bajarlo a donde estaba Jesús. Y fue lo que hicieron. Estas 4 personas se subieron al tejado, rompieron el tejado, abrieron un boquete y bajaron al enfermo y lo pusieron exactamente enfrente de Jesús. Era un paralítico. ¿Y saben qué hizo Jesús? ¿Saben qué hizo? Lo primero que dijo, lo primero que hizo el Señor, dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo quedó atónito y sorprendido. ¿Cómo? Imagínense el pensamiento de aquellos hombres que habían bajado todo lo que les había costado abrir el boquete y bajar el paralítico y de repente escuchar a Jesús que les decía, hijo, tus pecados te son perdonados, sí. Porque lo primero que tenemos que sanar es nuestra alma. Lo primero que tenemos que sanar es nuestro espíritu. Nuestro espíritu está corrompido. Nuestra alma está depravada. Y es lo que nosotros necesitamos antes que nada. Sanar. Y esto solamente Dios lo puede hacer. Este paralítico no dijo nada. Entonces la gente, definitivamente, malos fariseos, aquella gente que es pagada de sí misma, que no cree que ha hecho daño, ni ha hecho mal. No. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dice, todo dijo Jesús. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque el paralítico reconoció y aceptó. Su situación, más que nada, era del alma. Sanó su alma, lo reconoció. ¿Y qué fue lo que pasó? Sanó. Y se levantó el paralítico. Se levantó, tomó su lecho, tomó su cama y se fue. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe que toda esa podredumbre que hay en nuestras vidas es, antes que nada, interna. Porque dice, desde el más chico de ellos hasta el más grande, todos siguen, cada uno sigue la avaricia. Paul Tournier, un gran médico suizo cristiano, un gran médico suizo, en su libro La medicina de la persona, nos dice, el hombre, el doctor, solamente trata un aspecto del hombre, cuando en realidad lo que debe tratar antes que nada es lo interno. Dice, porque el hombre no muere, se mata. Y eso es real. El hombre no muere, el hombre no se muere, el hombre se mata. Los trastornos físicos no son otra cosa que la manifestación de problemas internos. La codicia, la ambición, eso enferma a la gente. Pero no aceptan que están enfermos de esa naturaleza. Todas esas personas que se dedican a ambicionar, avariciosos, que buscan solamente el beneficio propio, están enfermos, pero enfermos del alma, enfermos del corazón, enfermos del espíritu, porque el problema, antes que nada, es espiritual. Y esto aquí lo tenemos. Es claro y contundente lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora bien, el problema, en segundo lugar, es que los encargados de curarla mienten. Qué terrible y qué espantoso. Los encargados de curarla y de diagnosticar y de decirles lo que realmente pasa, mienten. Versículo 13 al final dice, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Todos son engañadores. Del profeta hasta el sacerdote. No te preocupes, estás absuelto. Y le mienten.
le miente. ¿Se dan cuenta? Ese es un problema garrafal. El engaño forma parte de estas personas. ¿Y esto qué es el engaño? Dar a la mentira apariencia de verdad. Eso es el engaño. Y estas personas son mentirosas. Pero como les encanta que les mientan, son adorados, son respetados. Porque les dicen lo que ellos quieren escuchar, no lo que existe y lo que es la realidad. Jeremías decía que sus vidas eran un desastre y que delante de Dios estaban reprobados. Pero las mentirosas palabras de los sacerdotes y de los predicadores les decían todo lo contrario. No, hombre, no se alarme, no pasa nada. El pueblo hacía caso de estas personas. Y a lo que Jeremías les decía, definitivamente no hacían caso. Ellos mismos les decían, venid, vamos a burlarnos de él y vamos a herirlo de palabra y no haremos caso de sus palabras. Al fin que de cualquier manera otros nos dicen y nos enseñan lo que a nosotros nos gusta. Y mencionan a Dios. Sí, mencionan a Dios con un montón de sandeces y de groserías, pero mencionan a Dios. Son engañados. Son engañados. Precisamente por lo que nosotros vemos en este pasaje y que definitivamente sucede también hoy. Muy bien. ¿Qué pasó con este pueblo? Vino el desastre. Vino el desastre. Y después, ahí están lamentándose. Después. Pero vino el desastre. Y lo mismo va a suceder con esta generación. Lo mismo va a suceder con estas personas que no quieren entender. No quieren entender que su problema es espiritual. Y que lo que les dicen es mentira y es engaño. Porque les dicen simplemente lo que ellos quieren escuchar. A las personas y a los predicadores que les dicen la verdad, se burlan de ellos y nadie los quiere. Nadie los acepta. Pero aquellos que les dicen cosas bonitas y maravillosas, esos los adoran. Y a ellos los siguen. Sin embargo, ahora bien, el profeta Jeremías, vivió y enseñó y predicó siempre fiel a su mensaje, fiel al Señor Jesucristo, fiel a Dios. Y nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Como consecuencia vino el desastre. Si hoy no escuchamos la verdad que dice la Biblia, va a venir el desastre tarde que temprano. Tarde que temprano va a venir el desastre. Es por eso que nosotros necesitamos reflexionar y pensar. Escuchemos a aquellos que dicen la verdad. No los que se esconden y dicen mentiras. No, esconden la verdad, esconden. Y entonces solamente dicen aquello que les conviene y que nos agrada escuchar. No fue así con el profeta Jeremías. No fue así. Él fue fiel al Señor. Incluso él mismo dijo, oh Jehová, madre mía, oh de mí, madre mía, porque me formaste, porque me sacaste, hombre de contienda. No he hecho nada y todos me maldicen. Y es cierto, todos lo maldecían, simplemente porque decía la verdad, nada más. Mis amigos y mis hermanos, es necesario que nosotros reflexionemos y pensemos. ¿Por qué? En tercer lugar, por esto. El resultado de no aceptar la verdad y de no decirla. Versículo 14. Vean lo que dice. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz.
y no hay paz. No hay. Pero curan la herida de mi pueblo con liviandad. Esto es precisamente una cura superficial. ¿Qué les dicen? Superficialmente. Tú estás bien. Tú estás tranquilo, no pasa nada y todo está bien. Cuando no atacamos la verdad de frente, el pecado, cuando nosotros no enfrentamos la realidad del pecado, viene el desenfreno de la persona y no se detiene ante nada, ante nada. Por eso la Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Y qué es lo que existe hoy? Caos. Caos por todas partes. Ya no vemos la nuestra. Hay inseguridad. Hay asesinatos. Hay robos. Hay toda clase de desmanes. Porque hacen caso omiso de la verdad de la palabra de Dios. El hombre está enfermo. Otro profeta, el profeta Isaías, nos habla acerca de el hombre. Si bien dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la punta del pie hasta la cabeza, todo es herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es el hombre. Herida, hinchazón y podrida llaga. Es exactamente lo que nos dice aquí. Y curan la herida de mi pueblo. El hombre está herido. El hombre está podrido. El hombre está depravado. Y por esa depravación hace lo que hace. Enriquecimientos ilícitos, problemas en todas partes, avaricia, codicia y toda clase de desmanes. Porque no aceptan lo que la palabra del Señor nos enseña. La enfermedad es espiritual y esa enfermedad corroe la vida de la persona. Por eso no tienen paz en sus corazones. No hay paz en sus mentes. No hay paz. Aunque aparentan delante de la sociedad, delante de la gente, delante de los demás, aparentamos una paz que no tenemos. Y si tenemos una paz, es la paz del diablo. Porque el diablo también da paz. Cristo mismo lo dijo. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo es del diablo. Y el diablo da paz y tranquilidad, sí, la tranquilidad humana. Pero la verdadera paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa no la tenemos, a menos que tengamos a Cristo. A menos que aceptemos la invitación del Señor que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Solamente cuando seamos nosotros enseñados por Jesús, por el Señor Jesucristo, entonces andaremos en una vida correcta y adecuada. Vamos a Cristo. Reconozcamos a Cristo. Busquemos a Cristo. Porque la Biblia dice, Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero cuando busquemos al Señor Jesús, mientras busquemos no solamente una religión y una cuestión superficial, no vamos a sanar, vamos a empeorar. Pero si buscamos a Cristo, Cristo está dispuesto a darnos el perdón, la bienvenida y la transformación de nuestra vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.